tenemos la presentación del debate constitucional sobre la despenalización del aborto, con especial énfasis en los casos de violencia sexual. Estará a cargo de Elba Núñez. Elba es la coordinadora regional del CLADEM. Es una feminista paraguaya y defensora de derechos humanos, abogada y trabajadora social. Desde hace más de 15 años milita y trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres. Es docente universitaria en políticas sociales. Diplomada en Derechos Humanos por la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University y candidata a magíster en Ciencias Políticas y en Garantismo y Derecho Penal. Ha participado y contribuido en articulaciones y redes de Paraguay que luchan por la igualdad y la no discriminación. Integró el Comité de Gestión del CLADEM y coordinó iniciativas de la red, tanto a nivel nacional como regional. Actualmente integra el Grupo de Expertas Regional sobre Indicadores de Ejercicio de los Derechos de las Mujeres de la CIM, de la OEA, y es coordinadora regional del CLADEM. Así que las dejo con Elba. Muchas gracias, Gaby. Bueno, a mí me han pedido poder hacer una presentación. Es más, la idea es un poco hacer una provocación, más que nada, ¿sí? Sobre el debate constitucional en relación al tema del aborto y recuperar un poco algunos estándares, alguna jurisprudencia en esta materia. Sobre todo quería partir diciendo de que justamente cuando entramos en el campo del análisis de los derechos sexuales y reproductivos y particularmente en relación al tema del aborto, la invitación es a que lo hagamos desde una perspectiva de derechos, ¿sí? Desde los estándares internacionales y efectivamente podamos de alguna manera dejar de lado todo lo que tiene que ver con influencias por allí religiosas, etcétera, etcétera, que podrían estar, vamos a decir, impidiendo que podamos usar estos lentes de género, estos estándares internacionales de derechos humanos, porque efectivamente en la Administración de Justicia vemos que en estos temas en particular hay bastante, vamos a decir, resistencia o por ahí, digamos, existe un nudo para poder abordar y se ve muy frecuentemente en la Administración de Justicia vamos a decir, esta resistencia. Entonces, quería partir de alguna, digamos, aproximación acerca de, partiendo de la base de cuáles son algunos efectos que tiene en nuestras sociedades latinoamericanas la penalización del aborto. Y esta invitación, digamos, a reflexionar, por supuesto lo hago desde una perspectiva feminista, en la que partimos que las mujeres tienen derecho, autonomía sobre su cuerpo y que efectivamente el Estado le tiene que garantizar la dignidad, la autonomía sobre su cuerpo y el derecho a decidir, ¿sí? Eso como punto de partida. Y en ese sentido quería como colocar, siempre decimos desde el movimiento feminista que la penalización del aborto es una forma grave de discriminación. ¿Por qué? Porque efectivamente, justamente son fundamentalmente las mujeres pobres, las mujeres negras. Si vamos sumando factores de discriminación, son aquellas que efectivamente no tienen posibilidad de acceso al aborto, solamente al aborto clandestino, al aborto en condiciones infrahumanas, y eso le cuesta la vida. Básicamente en la campaña de la despenalización del aborto en Paraguay solemos decir de que en Paraguay es si bien está prohibida la pena de muerte, la única legislación que somete a las mujeres a pena de muerte es la penalización del aborto, ¿sí? Porque efectivamente no tiene forma, la mujer que es pobre no tiene forma de elegir, ¿sí? Y estamos
allí, digamos, frente a una situación en la que las mujeres apelan a diversos métodos que no me voy a poner a explicar porque definitivamente, seguramente nos vamos a quedar, la idea no es que nos quedemos todos deprimidos ni deprimidas, pero todos sabemos cómo funciona la realidad, ¿sí? Y en ese sentido quiero decir de que efectivamente cuando se superponen factores de discriminación, mujeres jóvenes, pobres, afrodescendientes, indígenas, etcétera, etcétera, realmente la situación se agrava de cómo afecta el aborto a las mujeres en estas circunstancias. Y fíjense ustedes que si miramos las cifras, de todas maneras tal vez no nos va a servir, por eso no traje estadísticas, porque encontramos los registros de aquellos casos que acuden. Muchas mujeres mueren por abortos clandestinos sin ni siquiera ser registrados, que fue por ese motivo, ¿sí? Entonces, pero de todas maneras las cifras dicen que en muchos países es la primera o la segunda causa de muerte. E incluso allí cabe seguramente analizar, en muchos casos si no es la primera, porque a veces tenemos la desagregación. Aborto, sepsis, hemorragia, ¿verdad? Entonces, en muchos casos, muchas de esas causas están relacionadas también a abortos practicados en condiciones infrahumanas, en condiciones realmente que efectivamente podrían ser muertes evitables, ¿sí? Si se hicieran en otras circunstancias. Y aquí me viene a la mente una pequeña anécdota. Fuimos en un departamento muy pobre del país justamente para relevar la problemática del aborto. ¿Qué nos dicen? Un grupo focal dice, en esta comunidad le llaman apendicitis con patita al aborto. Y queríamos entender por qué. Porque, dice, las niñas ricas no vienen 2 semanas y todas sabemos, el discurso es, tuvo una apendicitis. La comunidad sabe que se hizo un aborto. Eso es en las niñas ricas. En las niñas pobres es otra, y es una expresión en guaraní, les voy a decir en castellano. Tiene fiebre, ¿cómo se llama? Se enferma y muere. Toda la comunidad también sabe que fue por aborto, que murió esa niña, ¿sí? O sea, cómo se da en una clase social y cómo se da en la otra. Y efectivamente, entonces, la invitación es a poder mirar esta perspectiva. Y lo otro que es lo central también, justamente la penalización del aborto lo que hace es coloca a las mujeres en la obligación de continuar con un embarazo no deseado. Y ahí nos vamos a entrar a analizar las circunstancias, porque pueden ser un montón de circunstancias, ¿sí? Desde violación, etcétera, etcétera, hasta un embarazo no deseado. Y en ese sentido, ¿qué es lo que ocurre? Que incluso en los casos de violación, encontramos que 5 países de la región mantienen la penalización total del aborto. Y aquí a lo mejor haciendo una distinción que ayer nos colocaba Leila. Peor todavía en países como Honduras, cuando además de existir la penalización total del aborto, existe una prohibición del uso de la anticoncepción oral de emergencia. Entonces, fíjense ustedes que hay datos que dicen que el 11% de las muertes maternas son a consecuencia de abortos inseguros. Pero de todas maneras, creo que aquí el peso no está en términos de las cifras, porque las cifras no revelan, ¿sí?, la proporción de cómo este problema está afectando. El IPAS en el año 2009 decía que más de 1 millón de mujeres, niñas y niñas, son hospitalizadas cada año para recibir complicaciones por aborto. Entonces, de alguna manera, este es un problema social, es un tema que afecta los derechos humanos de las mujeres y es más, está cobrando vida, ¿sí?, fundamentalmente de mujeres pobres, como decíamos. La protección absoluta está vigente en algunos países.
Y fíjense ustedes, la penalización total, básicamente vemos que esto, por supuesto, viola el derecho a la vida, a la salud, la libertad, la autonomía reproductiva, la igualdad y no discriminación. Ahora ustedes dirán, ¿pero por qué hacemos este recorrido? O sea, si a nosotros nos toca en el papel de la Administración de Justicia, porque efectivamente aquí hay defensores, defensoras, fiscales, es decir, distintos roles, ¿sí? Y en ese sentido es muy importante poder mirar de que si hacemos una recuperación rápida de cuál es el marco internacional de derechos humanos en el que se contempla el derecho a la vida, el derecho a la no discriminación, a la igualdad y no discriminación, el derecho a la dignidad humana. Entonces vamos a hacer como un recorrido desde la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? En el que dice que todos los seres humanos somos iguales. Y además, por supuesto, prohíbe la discriminación. Entonces, para comenzar, este es un tema que nos coloca frente a la propia, es decir, la propia Declaración Universal nos tendría que interpelar respecto a por qué este fenómeno sigue cobrando vida de las mujeres. Por otro lado, la CEDAW. Ustedes saben, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, un instrumento, solemos decir, y lo suele decir Alda Facio, que es el instrumento de derechos humanos por excelencia, ¿sí?, de las mujeres. ¿Por qué? Porque este instrumento de derechos humanos integra derechos civiles y derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Y este instrumento justamente nos da esa, digamos, hace de alguna manera realidad este instrumento la idea de la indivisibilidad y de la interdependencia de los derechos humanos. Es decir, ustedes saben, tenemos por un lado el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por el otro lado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, la CEDAW integra estos derechos en uno solo. ¿Y qué dice? Específicamente en el artículo 16, inciso E, nos dice que los estados tienen que garantizar a hombres y a mujeres los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos, el acceso a la información, la educación y los medios que le permitan ejercer estos derechos. Dice los medios que les permitan ejercer estos derechos. Entonces, este es un marco que por allí nos puede servir como para nutrirnos de qué es lo que nos aportan los instrumentos internacionales para tener una interpretación, vamos a decir, desde los estándares de derechos humanos. Por otro lado, el famoso artículo 4 de la Convención Americana. Y allí hay todo, ustedes saben, hay todo un debate, pero afortunadamente ya la Corte emitió un fallo, una sentencia en relación al tema. Dice, toda persona tiene derecho a que se respete su vida, este derecho estará protegido por la ley y en general a partir de la concepción. Este es el argumento que algunos sectores, sobre todo fundamentalistas, muchas veces utilizan como para decir, como para sostener la penalización total del aborto con una interpretación de alguna manera sesgada. Y ahí me acuerdo de Graciela Dufo, la doctora Graciela Dufo, que es miembro del Consejo Consultivo del CLADEN, in memoriam, es una compañera que ya falleció, y ella trabaja y les recomiendo, pueden buscarlo en internet porque hay una versión digital de ese trabajo, les recomiendo que puedan leer. Justamente ella analiza la interpretación, Graciela Dufo se llama la compañera, es uruguaya, y ese material está en la web. Es la interpretación, dice, el derecho a la vida según el artículo 4 de la Convención Americana. Está muy bueno porque analiza hasta donde ella estuvo, digamos,
analiza algunas de las sentencias, el caso de Baby Boy, el caso de Estados Unidos, analiza ella frente al artículo 4 de la Convención Americana. Después vamos a mirar cuáles son las interpretaciones que afortunadamente nos ayudan a poder entender y precisar mucho mejor este artículo 4. La otra herramienta que me parece también importante, poder tener como a mano, digamos, la recomendación 28 del Consejo de Derechos Humanos, en el que dice expresamente, en el párrafo 10, que los estados deben adoptar medidas para evitar que se recurra a abortos inseguros y clandestinos que pongan en riesgo su vida y su salud, especialmente cuando se trata de mujeres pobres y afrodescendientes. Es decir, obliga al Estado, ¿sí?, a llevar adelante mecanismos que efectivamente puedan evitar que las mujeres sigan poniendo en riesgo su vida. Por otro lado, otra herramienta también que nos permite poder mirar es el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que en su artículo 7 define el embarazo forzado y considera como un crimen de lesa humanidad. ¿Sí? Por supuesto que ahí hay todo un debate de todas maneras otra vez, porque en muchos casos se ratifica el Estatuto de la Corte Penal Internacional, pero sin embargo no se adecua a la legislación penal, y entonces ahí está toda la discusión de si al aplicar se viola el principio de legalidad, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras está bueno poder tenerlo, digamos, a la vista, porque es un instrumento que define el embarazo forzado como un crimen de lesa humanidad, es decir, un crimen que digamos que no prescribe y que efectivamente, seguramente en determinadas circunstancias, como justamente establece el estatuto, vamos a decir, en la medida que se pongan al día con los estándares internacionales de derechos humanos, los estados tendrán que incluir en su legislación nacional esta figura. Luego, y tal vez ustedes puedan decir, pero el programa de acción del Cairo y la plataforma de acción de Beijing no es un instrumento vinculante. Y allí lo que un poco les voy a decir que realmente desde el movimiento feminista y desde los que trabajamos desde la teoría crítica del derecho, desde la teoría feminista, sostenemos que efectivamente absolutamente todos los instrumentos firmados, compromisos internacionales en materia de derechos humanos, efectivamente, por el principio de buena fe, los estados lo tendrían que cumplir, más allá de que sean o no sean vinculantes. Y está interesante poder mirar porque la plataforma de acción del Cairo, además de que nos ayuda a definir todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, particularmente en relación al aborto, coloca la obligación de los estados a efectivamente encontrar mecanismos, políticas, como para evitar que las mujeres sigan muriendo por abortos. Claro, para las feministas, al final no llegó a un punto de decir y recomendamos a los estados que revisen su legislación punitiva. Pero pasó un año, ¿verdad? Y en el marco de la conferencia de Beijing, con la plataforma, con la cuarta conferencia mundial sobre la mujer, en la plataforma de acción mundial, allí sí se consigue incluir la recomendación para que los estados modifiquen su legislación punitiva del aborto. Luego, la otra herramienta que tenemos en materia de derechos humanos es la Convención Belén do Pará. No vamos a repetir cómo es que define la violencia, pero si ustedes aplican el artículo 1, digamos, y analizan a la luz del artículo 1 cómo es que las mujeres que tienen una situación de embarazo no deseado, toda la ruta crítica que tienen que pasar, les invitaría a, digamos, que me pudieran decir, si eso no es violencia, ¿qué sería? ¿Sí? ¿Y qué tipo de violencia se configura cuando
una mujer que, ¿cómo se llama?, está con un aborto, con un embarazo no deseado, tiene que recurrir incluso cuando existe alguna excepción, ¿sí? Y la ruta crítica que tiene que hacer como para efectivamente poder, vamos a decir, en algunos casos incluso, y vamos a ver un caso que seguro ustedes todos y todas conocen, incluso con medida cautelar, los estados no cumplen, de la Comisión Interamericana. El artículo 4, todo lo que tiene que ver con el reconocimiento en relación a la Convención Belén do Pará, el reconocimiento, el derecho que tienen las mujeres al reconocimiento, ejercicio, protección de los derechos humanos y libertades consagradas en los instrumentos regionales e internacionales. Fíjense ustedes que realmente con esto tenemos prácticamente un catálogo de derechos, un catálogo de, vamos a decir, herramientas que podemos por allí utilizar a la hora de interpretar, a la hora de utilizar los métodos feministas que nos provocaba Marisol y el Félix, creo, el primer día. La idea es un poco aquí poder mirar cuáles son, concretamente yo voy a traer un ejemplo y luego pedí a una de las compañeras que nos contara el ejemplo de Argentina. La acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional de Colombia. Realmente ¿cómo se llama?, acción de inconstitucionalidad, de alguna manera nosotras desde el movimiento hemos visto que efectivamente fue una enorme conquista. Y lo coloco así porque en realidad la sentencia del año 2006 permite despenalizar el aborto. Y vamos a ver en qué circunstancias. De todas maneras, no es que en todas las circunstancias, solo 3 circunstancias contempla. Pero sí ha sido un cambio realmente transformador y me parece que de alguna manera esta sentencia nos permite mirar esa dimensión de cuán transformador puede ser una sentencia, cuán transformador de la realidad de la vida de las mujeres y cuánto se puede contribuir en términos de, vamos a decir, esto que al comienzo comenzábamos con las cifras, ¿verdad? Que se haga justicia, pero al mismo tiempo también que se brinden las condiciones como para evitar las muertes evitables, ¿sí? De eso se trata. Y fíjense ustedes que esta acción de inconstitucionalidad ante la Corte, ¿qué es lo que coloca? Dice básicamente que existe una contradicción entre el Código Penal y la Constitución colombiana. Después también voy a pedirle a la compañera de Colombia que nos nutra un poco, porque allí también comenzamos otra vez a ver esto de el punto de llegada igual vuelve a ser un punto de partida. Es decir, conquistamos la sentencia y vamos a mirar un poco los elementos de la sentencia, pero hoy hay todo un proceso de ir en contra de la sentencia, intentar nuevamente, ¿cómo se llama?, que esa sentencia no tenga la efectividad que está teniendo y que efectivamente volvamos a punto cero. Fíjense ustedes que con esta acción de inconstitucionalidad se solicita a la Corte que se despenalice el aborto y sobre todo con el argumento de que es un atentado a la dignidad humana y los derechos fundamentales de las mujeres. Y en ese sentido, básicamente allá por el 10 de mayo, la Corte Constitucional de Colombia produjo un fallo histórico, la famosa sentencia 355. Y realmente yo les invito a, no vamos a entrar en muchísimos detalles, pero les invito a poder mirarlo, leerlo, analizarlo y analizarlo también con la idea de cómo hacemos para que lo que se avanza en jurisprudencia de altas cortes pueda ser una herramienta también que inspire el quehacer de la administración de justicia.
Esta sentencia despenaliza en 3 circunstancias específicas. Primera, cuando la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico. Segundo, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico. Y C, cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentida o de incesto. Entonces, con esto tenemos 3 causales posibles y realmente gracias a esta sentencia, hoy muchas mujeres en Colombia pueden acceder, ¿sí?, a servicios públicos, incluso de aborto. Entonces, fíjense ustedes que a través de esta sentencia se consigue que el Estado lleve adelante incluso políticas públicas. Esto vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué cosas reivindica esta sentencia? ¿Cuáles son los principios que están presentes? ¿Cuáles son los derechos que se contemplan? Tiene que ver, por un lado, con la autonomía sexual y reproductiva como materialización de la dignidad humana. Y me gustó mucho esta expresión, porque generalmente, y eso que venimos trabajando desde hace casi más de 10 años, en que a nivel del sistema interamericano se pueda aprobar una convención que proteja los derechos, una convención interamericana que proteja los derechos sexuales y reproductivos. Porque a pesar de ese catálogo de derechos con el que comenzamos, decimos es insuficiente. Necesitamos instrumentos de derechos humanos específicos que a nivel del sistema interamericano nos ayude a, vamos a decir, avanzar en el ejercicio de estos derechos, porque luego vamos a ver cuáles son algunos factores que efectivamente en la realidad hace que no podamos avanzar en la aplicación igual de los estándares internacionales que conquistamos. Y cuando reivindica la autonomía sexual y reproductiva como materialización de la dignidad humana, dice que las considera a las mujeres como sujetas morales, plenas, ciudadanas, con total capacidad para tomar decisiones libres, informadas, autónomas sobre sus cuerpos y sobre sus vidas. Y me parece muy interpelador esta formulación, porque realmente nos está hablando de la calidad de ciudadanía de las mujeres, ¿sí? Mujeres sujetas, autónomas y la posibilidad de que tomen sus decisiones libres, informadas. ¿Por qué este ejercicio que nos hacía, cuál es la idea de la mujer que está detrás, digamos, y Zaffaroni de alguna manera coloca un poco esta reflexión, ¿sí? ¿Por qué en una sociedad determinada se penaliza el aborto? ¿Cuál es la idea que está allí como presente? Sobre todo, por ejemplo, a mí me impresionó mucho, conversando con las católicas por el derecho a decidir, en qué momento el aborto pasa a ser un delito. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, el aborto pasa a ser delito cuando pasa a ser pecado. Sí. Antes, en realidad, acuérdense, las mujeres luego no tenían alma, ¿sí? Las mujeres no eran ciudadanas y cuando tuvieron alma, se retrasaba, dice, que su llegada al purgatorio. O sea, la idea de la minusvalía de las mujeres estuvo presente desde el origen de la historia. Entonces, ¿en qué momento el aborto pasa a ser delito? Cuando pasa a ser pecado. Entonces, encontramos eso justamente con Elisa de Compramos en México y les recomiendo un
una bibliografía, Malleus Maleficarum. En ese libro está bastante interesante porque uno puede entender el origen de muchas figuras penales en las que las mujeres, ¿sí? Muchos tipos penales, cómo se justifica penalizar a las mujeres. Ese libro es imperdible. Fíjense ustedes que también esa sentencia reconoce la violación de derechos fundamentales que es corregida mediante la despenalización parcial. La interrupción voluntaria del embarazo como derecho fundamental. Y fíjense ustedes que frente a esa idea de que la despenalización del aborto es un derecho fundamental, por supuesto, bajo estas restricciones, con estas causales que hace rato mirábamos, se garantiza a las mujeres el acceso a los servicios y una cosa interesante, porque después vamos a ver que a veces estas sentencias fantásticas salen y luego no son aplicables. Es más, hay toda una corriente, digamos, rápidamente de intentar retroceder lo que se conquista. Aquí, un poco parte del concepto, no voy a repetir porque ya Rocío, la verdad que muy brillantemente lo trabajó, pero con la idea del test de proporcionalidad frente al derecho a la vida, esta sentencia interpreta que el derecho a la vida no es un derecho absoluto, ¿sí? Y en ese sentido dice que, es más, se basa en la propia Constitución para decirte que tiene que haber un test de proporcionalidad y también desarrolla toda la idea de ponderación, ¿sí? Surge la ponderación del derecho a la vida frente a otros derechos y entre los cuales se incluye el derecho de las mujeres, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la salud y la integridad de las personas. Y vuelve a colocar esta idea de la dignidad humana, ¿sí? El concepto de dignidad que tiene que prevalecer al momento de hacer la ponderación. Porque lo biológico es solamente un aspecto. Otra idea, vamos a decir, otra idea clave también que está presente en la sentencia tiene que ver con la autodeterminación reproductiva y el respeto por el proyecto de vida, ¿sí? La Corte no se mete en la discusión desde cuándo comienza la vida. No se mete en esa discusión. Lo que sí dice es que a la hora de hacer la ponderación y a la hora de aplicar el test de proporcionalidad, una cosa es el nascituro, ¿verdad? Y otra cosa es la mujer. Y allí desarrolla todo el concepto de dignidad humana y dice, ¿cómo se llama? Reconoce el valor, vamos a decir, del proyecto de vida. Otra cosa también que esta sentencia coloca es el valor de todo lo que tiene que ver con la protección de la intimidad y, ¿cómo se llama? Obliga. Es bastante impresionante esta sentencia, porque pareciera ser como que delinea incluso políticas públicas. A la luz de esa sentencia es bien interesante porque, si bien es cierto, por ejemplo, contempla el derecho a la objeción de conciencia, pero seguidamente dice que el derecho a la objeción de conciencia se puede ejercer toda vez que eso no implique menor calidad del servicio, es decir, no puede un centro asistencial ejercer la objeción de conciencia. Pueden las personas, pero en el caso incluso, es impresionante porque la Corte dice que en el caso de que hubieran varios, vamos a decir, operadores de la salud que se declararan vamos a decir, objetores de conciencia, el centro tiene que garantizar la atención y no solamente eso, sino de la misma calidad, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que fija una política en la que, sin cercenar, vamos a decir, el derecho a la objeción de conciencia, prevalece el derecho al acceso a los servicios y que
el Estado tiene que remover cualquier, vamos a decir, obstáculo como para que las mujeres puedan hacer uso del derecho a la interrupción voluntaria al embarazo en estos 3 casos que veíamos. Y permite el acceso a los servicios, es lo que decíamos, y ahí me parece muy interesante porque en general, y aquí a lo mejor recuperar el planteamiento que hace Rocío respecto al Estado constitucional, porque evidentemente una corte con una visión, vamos a decir, incorporando estándares de derechos humanos, con una visión anclada en la dignidad humana, con una visión realmente en la que se busca garantizar el goce, ejercicio de los derechos, puede orientar incluso políticas públicas. Y este es un caso en este sentido. La salud lo coloca como un derecho integral. El Estado dice expresamente que tiene que garantizar que las mujeres practiquen la interrupción voluntaria al embarazo cuando se encuentre en riesgo su salud, en fin. Los 3 casos que hace rato ya veíamos. Y la otra cosa muy interesante es porque avanza en reconocer los derechos sexuales y reproductivos de manera expresa como derecho humano y, ¿cómo se llama? Esto relaciona de manera estrecha con el derecho al aborto o a la interrupción voluntaria del embarazo. Esta es la buena noticia, digamos. Este es un ejemplo interesante de cómo una sentencia puede aportar a la transformación, ¿sí? Porque incluso despenaliza el aborto en 3 circunstancias. Ahora vamos a ver un caso en el que, y la gran pregunta que quiero que por favor me ayuden a hacerse ustedes mismos también, es ¿qué es lo que hace que el Estado salvadoreño, claro, que tiene la penalización absoluta del aborto, en un caso en el que una mujer de 22 años con problemas de salud, con lupus, con un embarazo, con un feto anencefálico y que tenía una altísima probabilidad de morir? ¿Qué es lo que hace que, además, a pesar de que el comité médico dijo de que había que practicarle un aborto de manera, digamos, inmediata, y en realidad no le permite, ¿sí? Finalmente se tuvo que hacer un amparo, ¿verdad? Y la Sala Constitucional rechaza la demanda. Fíjense ustedes que en los argumentos, ¿qué dice la Corte? Los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobre los del nasciturus, ni viceversa. Existe un impedimento absoluto para autorizar la práctica de un aborto por contrariar la protección constitucional que se le otorga a la persona humana desde el momento de la concepción. Y en realidad, en la Constitución de El Salvador está el mismo artículo 4, ¿sí? Dice la protección de la vida desde la concepción, en general. Está puesto la palabra en general. Y dicen, y justamente es ahí que yo les comentaba este trabajo que hizo Graciela Dufo, que cuando se puso en general en el artículo 4 era justamente para abrir a la posibilidad de la despenalización del aborto, ¿sí? Ese fue el sentido por el cual se colocó esa palabra en general. Y vamos a ver que en este caso el recurso de amparo es rechazado y fue realmente muy impresionante. Muy impresionante, lo vivimos muy de cerca. Muchas organizaciones se sumaron a una acción colectiva. En este caso, bueno, creo que Liliana nos puede después explicar mucho mejor. Segil estuvo liderando todo el tema de las medidas cautelares. Hubieron muchas organizaciones. Se pidió medida cautelar
ante la Comisión Interamericana otorgó la medida cautelar. Le dijo al Estado salvadoreño que efectivamente se le practicara el aborto. El Estado salvadoreño no hizo caso. La Comisión reitera nuevamente la medida cautelar y finalmente ya se tuvo que pedir una medida provisional. Se le dio incluso un plazo y ya a las 27 semanas de embarazo se le practica una cesárea a esta mujer de nombre Beatriz. Fíjense ustedes que como frente a la... Todos sabemos que un embarazo anencefálico no tiene posibilidades de vida, ¿sí? Y de hecho vivió 5 horas. El feto vivió 5 horas. Pero se iba a poner en riesgo, en realidad se la puso en riesgo a Beatriz con este argumento de que los derechos de la madre no pueden privilegiarse. Fíjense ustedes, a esto yo le llamo casi pena de muerte, ¿sí? La Corte Suprema de Justicia consideró que los derechos fundamentales son absolutos y aquí, si un poco miramos la jurisprudencia del caso Artavia Murillo y otros, esta es sobre fertilización in vitro. Fíjense ustedes que en este caso la Corte dijo expresamente que la prohibición de la fertilización in vitro es violatoria de la Convención y recomienda levantar la prohibición. Y en ese marco hay unos párrafos sumamente interesantes en relación a este tema de la despenalización del aborto. En primer lugar, la Corte observa que las tendencias de regulación del derecho internacional no llevan a la conclusión de que el embrión sea tratado de una manera igual a una persona o que tenga derecho a la vida. Sienta una, ¿cómo se llama? Una interpretación la Corte en relación al derecho que tiene el embrión. Dice que no se le puede equiparar al de una persona. Y en el párrafo 264 es como la perla, digamos, ¿sí? Dice que la concepción en el sentido del artículo 4.1 tiene lugar desde el momento en el que el embrión se implanta en el útero, ¿sí? Razón por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación del artículo 4 de la Convención. Además, es posible concluir de las palabras en general que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de las excepciones a la regla general. Creo que este párrafo nos aporta elementos bien interesantes para poder interpretar adecuadamente el artículo 4 de la Convención. Y sé que seguramente igual estamos haciendo un ejercicio de revisión de la jurisprudencia, pero el punto es que no siempre toda la jurisprudencia, todo el marco normativo, podemos aplicarla si es que no hacemos un proceso, digamos, de sensibilización y de reflexión crítica, porque terminan primando otros valores y muchas veces incluso religiosos muy fuertemente. El objeto y fin del artículo 4.1 es que no se entiende el derecho a la vida como un derecho absoluto, cuya alegada protección puede justificar la negación total de otros derechos. Es decir, no es posible tener una interpretación absoluta del derecho a la vida porque sobre todo eso no puede negar otros derechos. Después quisiera como hacer un recorrido muy rápido de 2 o 3 casos que tenemos como parte de la jurisprudencia y después quiero pedirle a Gladys que nos relate muy brevemente la sentencia del caso Argentina. En el año 2000, una joven de 17 años, KL, ella estaba embarazada de un feto anencefálico y se le niega
el aborto terapéutico. Fíjense que el Estado peruano, vamos a decir, con este caso, básicamente ya sabemos, tiene ratificado todos los instrumentos internacionales, por lo tanto, tenía obligación de no someter a tratos cruel, inhumanos, degradantes, en fin. Y en realidad en el Perú existe esta excepción, ¿sí? Pero no se le, vamos a decir, se le negó a ella el aborto. Sin embargo, allá por el año 2002, DEMUS, el CRLP, CLADEN, denuncia vamos a decir, este caso ante el Comité de Derechos Humanos, y lo que dice el Comité de Derechos Humanos es bien interesante, que la negación de un aborto terapéutico legal puede ser causa directa de afectaciones a la salud física y mental de las mujeres. También dice que la negación de los servicios y condiciones idóneas para la realización de un aborto legal se entiende como una intervención arbitraria en la vida privada de las mujeres. Y agrega que la negación de servicios médicos y psicológicos ante o después del embarazo de una menor se considera violación de las medidas de protección que su condición requiere. Quiero decir de que a raíz de este caso, el Estado, ¿cómo se llama?, peruano, tiene una serie de, ha avanzado en algunas cosas, pero todavía tiene una serie de deudas pendientes. Todavía no ha cumplido totalmente lo que el Comité de Derechos Humanos le ha... Justamente una de las cosas que tiene que hacer es el protocolo de atención de abortos terapéuticos. Hasta ahora no lo ha hecho. Entonces, fíjense ustedes que es bien interesante poder mirar qué le dice el Comité de Derechos Humanos, pero sobre todo cómo esto nos puede servir para un caso que podamos, vamos a decir, que nos toque por allí analizar. También tenemos otro, el del LMR, esto fue en Argentina en el año 2011. Ella era una joven de 20 años con discapacidad mental permanente, tenía una edad mental entre 8 a 10 años, ella fue violada por un tío, queda embarazada y en el hospital le niegan la interrupción voluntaria del embarazo. Y en Argentina sí, la legislación permite, esa era una de las causales. A las mujeres, ¿cómo es que decía? ¿Idiotas o dementes? Idiotas o dementes, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que le niegan la interrupción voluntaria del embarazo y comienza su ruta crítica. Comienza la ruta crítica, ella ya con casi casi 15 semanas, se interna y una orden judicial, ya estaba internada, digamos, para que se le practique la interrupción voluntaria del embarazo, y una orden judicial impide que el hospital cumpla. Esto es apelado, la Corte reafirma, vamos a decir, la decisión, y fíjense ustedes que manda la decisión al hospital y el hospital igual no cumple. Entonces, la familia de LMR tuvo que recurrir al circuito clandestino para poder practicarse el aborto. Este caso, en el 2007, la organización ISGENAR, que es también parte del CLADEN, la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir y CLADEN denuncian ante la ante el Consejo de Derechos Humanos por las violaciones de los artículos 2, 3, 7, 17 y 18 y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el 2011 sale el dictamen del caso y dice expresamente que la negación al derecho a la interrupción del embarazo puede constituir un sufrimiento físico, moral, violando la prohibición de torturas, lo considera como un caso de tortura. Esto también es muy interesante porque el Comité de Derechos Humanos llega a decir en el caso de cuando Nicaragua retrocede
con la penalización total del aborto, es decir, se deroga la excepción que había para los abortos terapéuticos, dice que la penalización total del aborto es una forma de tortura, lo consideró como una forma de tortura. También este comité dijo que la intervención del Estado en los casos de aborto a través del Poder Judicial, cuando se trata de impedir el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, constituye una violación al derecho a la intimidad de la mujer, porque el aborto debería haberse resuelto entre el médico y el paciente. Y por último, no traje todos, pero hay varios pronunciamientos de relatores especiales de la ONU en este sentido. Traje una en particular del año 2011, el relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute más alto de salud física y mental, en el que en el párrafo 21 de su informe dice que las leyes penales que castigan y restringen el aborto inducido son el ejemplo paradigmático de las barreras inaceptables que impiden a las mujeres ejercer el derecho a la salud y por consiguiente deben eliminarse. Dice claramente que estas leyes atentan contra la dignidad y la autonomía de las mujeres, al restringir gravemente su libertad para adoptar decisiones que afecten a su salud sexual y reproductiva. Pero además dice que generan invariablemente efectos nocivos para la salud física, al ser causa de muertes evitables, morbilidad, mala salud, mala salud mental, entre otras cosas. Las mujeres afectadas se arriesgan a caer en el sistema de justicia penal. Y dice también finalmente que la promulgación o mantenimiento de leyes que penalicen el aborto puede constituir una violación de la obligación del Estado de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho de la salud. Es decir, un poco como para reforzar, digamos, la idea siguiente, que cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, estamos hablando del campo de los derechos humanos. Cuando estamos abordando el derecho que tienen las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, estamos refiriéndonos al derecho a la autonomía, a la libertad, a la dignidad y en últimas, en considerar a las mujeres como sujetas de derecho, como ciudadanas. La calidad de un Estado de Derecho, de una sociedad democrática y la calidad también de su sistema de justicia se mide en qué medida estos derechos son una realidad para la vida de las mujeres. Hoy lo que tenemos es que las mujeres siguen muriendo por abortos clandestinos. Hoy lo que tenemos es que estos estándares internacionales de derechos humanos en los sistemas de justicia no están siendo aplicados efectivamente. Y hoy lo que tenemos es realmente una profunda necesidad de que efectivamente podamos tomar esta perspectiva como parte del desafío, vamos a decir, de contribuir que esta tarea de administrar justicia, ya sea como defensoras, como fiscales, como jueces, juezas, podamos contribuir para que se haga justicia. Si han habido fallos paradigmáticos como el de la sentencia 355 de la Corte Constitucional de Colombia, muestra que se puede, es decir, pueden haber fallos transformadores y un poco por allí está de alguna manera la expectativa del CLADE en que básicamente decimos, nuestra apuesta es queremos usar el derecho como una herramienta de cambio y esa es un poco la apuesta también cuando estamos impulsando estos procesos de capacitación. Así que quisiera pedirle a Gladys que brevemente nos comente la sentencia de Argentina que permite la interrupción voluntaria del embarazo. Sí, bueno, la idea es contarle más o menos cómo es la sentencia que se dictó en Argentina en el caso Fall. Fuentes Aurora, la mamá de la niña, es una sentencia de marzo del año 2012.
En principio es necesario aclarar que esa sentencia no trae aparejado ni la legalización del aborto ni la despenalización en todos los supuestos, sino que se trata de una sentencia que viene a poner claridad con respecto a un inciso de un artículo del Código Penal. Nosotros en el Código Penal tenemos el artículo 86 que señala como regla general la penalización del aborto y dos excepciones a esa penalización. Uno es el caso del aborto con consentimiento de la mujer encinta y practicado por un médico diplomado en el supuesto de grave riesgo para la vida o la salud de la madre y siempre que no pueda sortearse el tema con una medida menos agresiva. Ese es el aborto terapéutico que está en el inciso primero. Pero el inciso segundo habla del caso de violación, en aquellos supuestos de violación o atentado al pudor de mujer idiota o demente. Y ahí vino el gran conflicto entre dos tipos de interpretación. Una interpretación restrictiva, que señalaba que solamente era posible el aborto en caso de atentado al pudor o violación de una mujer idiota o demente, el llamado aborto eugenésico, o una interpretación amplia que señalaba que en todo tipo de violación, sea una mujer con discapacidad mental, afección mental o cualquier mujer, era posible el aborto. Y este fue justamente el tema que se suscitó y que llegó a la Corte. Un caso de la provincia del Chubut, justamente de la provincia donde yo soy, de una niña que había sido abusada sexualmente por su padrastro. Se solicitó entonces, en virtud de ese artículo 86, inciso segundo del Código Penal, el aborto ante un sistema de salud. No fue posible, entonces se recurrió ante la justicia a través de una medida autosatisfactiva. Esto dio lugar a pronunciamientos dispares. Una primera sentencia de primera instancia que hace lugar, apela la asesora de menores a la Cámara revoca esa resolución, dice que está con la interpretación restrictiva, que solamente podría ser en caso de una mujer con padecimiento mental, y se recurre a la Corte Provincial. La Corte Provincial hace lugar a la interpretación amplia y el asesor de menores provincial entonces va a la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia toma el caso y es importante que haya tomado el caso porque el aborto ya se había practicado. A partir de la sentencia del más alto tribunal provincial se lleva a cabo la práctica médica. No obstante, al llegar el caso a la Corte podría haber dicho esto es una cuestión abstracta, ya no hay nada que resolver acá, pero la Corte Suprema dice no, es necesario un pronunciamiento porque casos como este se van a suscitar muchas veces y entonces es necesario fijar lineamientos precisos en este tema. Y acá es donde la Corte hace su interpretación del artículo 86, se pronuncia por una interpretación amplia en todo tipo de violación, es susceptible el aborto. Para ello hace un análisis de los antecedentes que había tenido, porque este es, claro decirlo, que en nuestro Código Penal es del año 1921, es decir, la norma estaba desde 1921 en este sentido. Hace una interpretación trayendo a colación los antecedentes legislativos que se habían tomado en cuenta para la redacción de este artículo, que creo que era el Código Suizo, cómo se había llegado, había sido una mala transcripción del Código Suizo y se había, hace un análisis con respecto a la O, que violación o atentado al pudor a mujer idiota demente, dice que acá no está tomado en sentido disyuntivo, sino que claro, daba lugar a dos supuestos distintos, no en sentido conjuntivo, sino en sentido disyuntivo, eran dos supuestos claramente diferenciados, y también hace un análisis desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos. El artículo 4 de la Convención Americana dice que en general, esto que hacías alusión recién, que no se trata de un derecho absoluto, debe ser armonizado con los restantes derechos que están en las convenciones internacionales sobre el derecho de las mujeres, y trae una interpretación que me parece interesante, donde señala que obligar a la niña, en este caso, a continuar con este embarazo no deseado, era someterla
a una cuestión degradante, humillante, cruel, inhumana, prácticamente una tortura. Esto lo dice la Corte Suprema de Justicia. Y también habla de la instrumentalización de la mujer para si se la obligaba a llevar a término al embarazo. Y esta es una sentencia que no solamente se queda ahí en la interpretación del artículo 86, sino que también fija lineamientos para las políticas públicas, porque dice que esto debe ser es decir, tomado en cuenta por los estados provinciales, que tienen que armonizar sus legislaciones. Se debe dictar un protocolo en cada provincia que haga posible el acceso a los sistemas de salud de todas las mujeres. Habla también de la objeción de conciencia, pero que nunca puede ser una objeción desde el punto de vista institucional, vale decir que los médicos cuando se incorporan al sistema de salud público deben inscribirse en un registro de objetores de conciencia, pero si en un instituto público, una institución pública todos lo son, la institución debe garantizar de cualquier manera el acceso a esta práctica. Y también es una cosa que me parece importante señalar, que lo fija la Corte, que no es necesario que la mujer radique denuncia alguna con respecto a la violación. No es necesario que esté iniciado un proceso penal, ni siquiera la denuncia. Basta con una declaración jurada de la mujer ante el sistema de salud para que se crea en esa palabra de la mujer, sin someterla a que tenga que realizar la denuncia, como decías antes, para que el aborto se deba llevar a cabo. Bueno, esto es una sentencia realmente transformadora y que fija lineamientos en todo el territorio argentino, que en algunas provincias se ha hecho y en otras son más renuentes a practicarla, ¿no? Bueno, a lo mejor abrir un tiempo de reacciones breves, no sé cuánto tiempo tenemos antes del almuerzo, pero está bueno como a lo mejor lanzar una interrogante, digamos, particularmente cómo este tema, cuáles son los obstáculos que en la vida cotidiana, digamos, de la administración de justicia, con qué obstáculos nos encontramos como para hacer uso de estos estándares internacionales de derechos humanos. ¿Qué es lo que nos encontramos en la práctica? No sé, Gaby, si estamos yendo ya al almuerzo. Gracias. Bueno, siempre comentar, ¿no? Y ya lo hice ayer en una de mis intervenciones, cuando decía de que en Bolivia precisamente está previsto en el Código Penal el tema del aborto terapéutico y el aborto eugenésico, ¿sí? En el caso precisamente cuando se presenta estos problemas en los niños, o en su caso cuando está en peligro la vida de la mamá, o también cuando ha sido víctima de violencia sexual por parte del hermano, del papá, del abuelo, etcétera. Pero actualmente existe un proyecto de ley que es la despenalización del aborto, precisamente por los altos índices de mortalidad materna, toda vez de que es de conocimiento de toda la población boliviana de que se realizan los abortos en lugares clandestinos donde no se les da ningún tipo de higiene, no hay salubridad, entonces se les provoca una serie de infecciones a las mujeres que acuden a estos centros clandestinos y claro, la mayor parte de las mujeres muere. ¿Por qué? Porque llega a los hospitales ya con abortos mal elaborados, mal hechos y van muriendo, ¿no? Entonces el gobierno ha previsto la forma de despenalizar el aborto, ¿no? Y esto, a raíz de esta ley, se ha suscitado una confrontación allá entre los que sí están de acuerdo con el tema de la despenalización del aborto y no. Entonces, ha llegado esta ley al Tribunal Constitucional para determinar si era constitucional o no, porque un grupo determinado decía que es inconstitucional porque está vulnerando el derecho a la vida, y el artículo 1 con relación al artículo 15 de la Constitución Política del Estado cautela como el fundamental derecho el derecho a la vida, ¿no? Han salido varias instituciones, organizaciones católicas, evangelistas, etcétera, en marchas en todo Bolivia, de modo que el Tribunal Constitucional ha parado esto y ha dicho, bueno, nosotros nos vamos a pronunciar, pero al año. Y esto está así.
Bueno, tal vez un poquito compartiendo con lo que dice mi compañera de Bolivia. Nosotros tenemos desde 1972, porque ese es el Código Penal que nosotros venimos arrastrando después de un gobierno de facto, digamos, que son los códigos Banzer, los que nosotros los llamamos así. El artículo 266, que su nomen juris es aborto impune, ¿no? Ese es el nomen juris. Y básicamente el legislador establece que no hay sanción en el aborto cuando hubiere sido consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto. No se aplicará, dice también, sanción alguna cuando hubiere sido el aborto practicado con el fin de evitar un peligro para la vida, para la salud de la madre, o esté en peligro que no podía ser evitado, o si está en peligro y no podía ser evitado por otros medios. Esa es la descripción, digamos, ¿no? Lamentablemente hemos entrado en un proceso, porque digo lamentablemente, porque creo que comparto también con la exposición de la compañera en el sentido de que aquí lo que estamos buscando no es legalizar el aborto, ¿no es cierto? Porque eso sería ir en contra incluso de la propia convención, porque eso lo dice también la sentencia 55, la sentencia del Tribunal Constitucional colombiano, que parte de eso, de reconocer el derecho a la vida. Creo yo que personalmente como magistrada comparto el criterio colombiano con ciertas limitaciones respecto al derecho a la vida, ¿no? O sea, en el caso de violación, en el caso de un aborto terapéutico. En Bolivia lo que se está planteando en realidad es un proyecto de ley, no es una ley. No ha sido aún sancionada y se ha sometido ya a un control de constitucionalidad de ese proyecto respecto a la legalización del aborto en general, ¿no? O sea, no es respecto a esto, porque ya nosotros en Bolivia tenemos en el artículo 266 el aborto impune, o sea, eso significa que no castigamos bajo esos parámetros. Yo recuerdo que más o menos el año 1995 más o menos, o 1900, la década de los 90, en Cochabamba, que es un departamento que está al centro de Bolivia, se dio la posibilidad de que un juez instructor, en ese momento era juez instructor con el antiguo sistema, que era el sistema inquisitivo, autorizara dentro del mismo caso que se había producido el delito de violación, autorizara el aborto. Porque era una niña de apenas 12 años, si mal no recuerdo, entonces esa era la autoridad, se consideró llamada a determinar la autorización que exige además la ley respecto al aborto impune. Eso causó realmente una gran polémica porque se decía que en muchos casos a esa autoridad jurisdiccional la Iglesia lo había excomulgado, ¿no? Y que él no podía participar ya en ningún acto religioso y algo así. Claro que eso fue tal vez de un decir porque no teníamos en los datos ciertos si eso fue efectivo así. Pero por lo menos en el distrito en el cual yo trabajo existen realmente bastante casos de violación, pero no se ha producido, y he estado revisando justo ahora en el internet para saber de esos casos de violación cuántos son con un resultado de embarazo, digamos, ¿no es cierto? Para saber también cuántas autorizaciones. Pero de todas formas, para nosotros en Bolivia creo yo que el conflicto más grande que se plantea, a diferencia de otros países que han trabajado en un protocolo, es que no tenemos quién sería la autoridad competente para determinar lo que la ley establece en el 266, que sería la autorización judicial. Y por otra parte, tampoco tenemos el tema de cuál sería el mecanismo o el procedimiento, digamos, para garantizarle a esa persona el derecho a lo que la ley establece, muy al margen de la percepción que tengan los magistrados, porque se supone que el magistrado tiene que ir a fallar lo que en ley establece con una interpretación armónica y bajo un control de convencionalidad, ¿verdad? Pero esa es la situación actual en Bolivia.
Yo quería compartirles una cosa, pero a propósito de la intervención, la última intervención, quería decir lo siguiente. En realidad, por lo menos desde el CLADEN y desde las feministas, no estamos haciendo una dicotomía entre y a favor o en contra de la vida. Precisamente, es a favor de la vida. Es una oposición inexistente, diría yo, porque no se trata de eso, sino justamente de todo lo que vos explicaste y hemos escuchado de la ponderación de derechos. De lo que se trata es de la persistencia de un estereotipo que ha colocado a las mujeres en su rol reproductivo y en ningún otro, en un destino cierto que es único, que es la maternidad. Y claramente son muertes evitables. Lo que quería contarles es, y a propósito de los obstáculos, que yo imagino todos los obstáculos que pueden estar en nuestras cabezas como operadores jurídicos cuando en las mujeres que tienen que practicarse una interrupción voluntaria del embarazo. En mi país, en Uruguay, está pasando que ha sido la estigmatización y la criminalización ha sido tan fuerte y durante tanto tiempo que hemos tenido el caso de mujeres muertas porque han recurrido a los circuitos clandestinos en condiciones inseguras porque les atemoriza acudir a los centros hospitalarios. Y eso yo creo que nos tiene que mover a la reflexión de cuánto ha matrizado esa idea de crimen y de pecado que vos señalabas, porque viene por ahí, viene acompañado por una idea de pecado, de dar muerte, que es terrible, porque quita totalmente la autonomía, la dignidad y precisamente el derecho a la vida y esa concepción y a la obligatoriedad de ponderar derechos. Por otro lado, y lo que refiere a Uruguay, es tan falso el argumento que desde 2008 nosotros tenemos una ley de derechos sexuales y de derechos reproductivos con atención pre y post aborto y prevención de riesgo y daño que bajó la mortalidad materna. Entonces una se pregunta, pero señora mía, si usted atendía pre y post y ahí no objetaba conciencia, ¿cómo me viene a decir ahora? Porque lo que tenían que salir a conseguir era el misoprostol en el circuito clandestino, me viene a decir ahora que por dar la receta eso sí su conciencia lo objeta y antes no pudo objetar otras cosas. Sí, yo tenía una pregunta que este año yo hice el curso de Derecho y Género en la facultad y bueno, todo este debate sobre la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos se dio y digamos me movilizó mucho el hecho de que habían, bueno, parteras, digo, gente que formaba parte de los equipos de referencia en cada equipo de salud, que manifestaba todo el periplo que tenían que pasar las mujeres para dar sus explicaciones y, bueno, para dar todo, dar explicaciones del consentimiento de por qué entendían que debían practicarse un aborto. Y una cosa en especial fue que decían que como le tenían que practicar la ecografía, muchos equipos donde no había una sensibilización le hacían ver los latidos del corazón del feto, ¿no? Digo, cosa que es sumamente violenta. Es una cosa. La otra, del abuso de la objeción de conciencia, ¿no? Y yo me pregunto hasta qué punto, si nosotros en el caso de Uruguay formamos parte del FONASA, de un servicio público, digo, hasta qué punto es tan viable la objeción de conciencia. Si bien el Estado, digamos, y las instituciones deben garantizar el acto, pero toda la atención, digamos, información anterior y posterior la deben prestar en la medida en que no están sensibilizados. Si se permite eso, hasta qué punto yo creo que estoy convencida de que si el Estado que tiene que garantizar todos estos derechos incurre igual en responsabilidad. Y la pregunta concreta es,
digamos, me preocupa muchísimo cuando se habla de la violación, dice debidamente denunciada. Entonces, no estoy hablando de los casos en que por distintas circunstancias no hay denuncia, pero el Ministerio Público o el juez actúa de oficio. Sino que estoy, porque hubo abuso de las relaciones domésticas, estoy hablando del caso del abuso intrafamiliar que queda allí, digamos que nadie se entera, digo, hasta qué punto eso también no es un obstáculo. Gracias. Aquí el colega y después Eli y después aquí la colega y la compañera. Bueno, yo quería hacer un pequeño comentario y después una pregunta que va en sentido de lo que decía Alba. Primero un pequeño comentario, ¿no? Respecto, en Argentina contó Gladys el fallo de la Corte, que pone las cosas bastante en claro de los supuestos en que procede el aborto legal o justificado, que no se requiere ninguna autorización judicial y que se podría, los centros de salud podrían proceder con la simple declaración jurada de la mujer. Pero para muestra de lo que pasó a partir de ese fallo, es que algunos estados provinciales protocolizaron esto, la gran mayoría no, ni siquiera la Nación lo hizo. Recuerdo claramente un intento del ministro de Salud de hacerlo y después no lo hizo. Pero fíjense, me acaba de llegar un fallo de la Corte de la Nación que declara nulo una sentencia de una Cámara Civil que había mandado interrumpir una práctica de aborto que el juez, que el hospital había decidido realizar, instada por la Asociación Civil Pro Familia, ¿no? Esto sigue pasando, ¿no? Sigue pasando, así que no, con ese fallo no se ha resuelto nada. Se ha dado un paso, pero todavía hay que estar en la trinchera, digamos, ¿no? Y lo segundo que quería decir, yo igual que Alba, pienso, yo no estoy de acuerdo con la objeción de conciencia. Cuando usted elige formar parte de una institución pública, eso tiene sus beneficios y sus contras. El beneficio es que usted va a tener un sueldo asegurado, va a tener estabilidad, etcétera, etcétera. Pero la contra es que usted no puede hacer objeción de conciencia. ¿Admitiríamos que un defensor público haga objeción de conciencia y no tome casos y defensas de violaciones sexuales porque repudia los delitos sexuales? ¿Admitiríamos un defensor público que haga objeción de conciencia y no defienda a un acusado de graves violaciones de derechos humanos? No lo admitiríamos. Esto no quiere decir que yo esté de acuerdo con las violaciones sexuales, que yo esté de acuerdo con violaciones a derechos humanos, pero mi trabajo consiste en eso y soy un defensor público. No puedo hacer esa objeción de conciencia porque si todos la hiciésemos, ¿quién lo va a defender? ¿Y qué validez va a tener ese juicio o la posible condena? Y del mismo modo, si todos los médicos en mi ciudad, en la ciudad de Rosario, que tiene protocolizado esto y el registro de objetores de conciencia, sucedió que en uno de los hospitales públicos todos hicieron objeción de conciencia. ¿Y quién va a hacer esto entonces? Yo no encuentro una buena base para permitir la objeción de conciencia cuando hablamos de instituciones públicas. Usted tiene una institución privada, atiende a quien quiera, es a su costo, pero cuando hay una institución pública no le veo una buena base para fundamentarlo. Gracias. Eli y después la compañera que está acá. Sí, solamente transmitir también la postura que se tiene desde la sociedad civil del aborto en Bolivia, ¿no? O sea, el artículo 266 dice las causales, o sea, las circunstancias por las que se puede abortar. Ese artículo no establece y dice que haya orden, que recabar la orden judicial. El asunto es que cuando se judicializa uno de esos casos es cuando hay los mayores obstáculos, ¿no? Fundamentalmente con las niñas que han sufrido una agresión sexual y están en esas circunstancias embarazadas. Entonces, en ese sentido,
¿cuántas veces por vamos a decir, la situación justamente intimidatoria de sectores conservadores y también por aquella situación un tanto no visionaria de los operadores de justicia, vamos a decir, sin tener que involucrar a las aquí presentes, no se hace uso de esa libertad que pueden tener, libre un poco la situación jurisdiccional de los operadores de justicia, y en cuántas oportunidades han determinado esa situación de que los padres tengan que acudir más bien a un aborto inseguro, clandestino, ¿no? Y poniendo en mayor riesgo la vida de esas niñas, ¿no? Porque la ley no establece ningún tipo de restricción, simplemente dice se puede abortar, o sea, permite en esas circunstancias, ¿no? Entonces es de una interpretación mucho más amplia que restrictiva, ¿no? Eso era lo que quería un poco yo aclarar, y es eso lo que invocamos desde las organizaciones de la sociedad civil y fundamentalmente defensoras de las causas que se judicializan, ¿no? Gracias, Eli. De hecho, CLADEN se sumó a la presentación de una acción en el marco de la acción de inconstitucionalidad que se está promoviendo en esa línea de lo que está señalando Eli. Así que, digo, de alguna manera es un poco la reflexión desde el movimiento de derechos humanos y el movimiento feminista en relación al tema. Aquí la colega y después la compañera y aquí, ¿sí? No sé cuánto tiempo más tenemos. No sé si Liliana por ahí quisiera hacernos alguna alusión respecto al artículo 4 de la Convención Americana. Algo de la objeción de conciencia sería muy bueno. Jurisprudencia en ese sentido, ¿sí? Sí. No, 2 minutos. Te escuchamos. Ok, solo para comentar de que en Perú vamos a presentar una iniciativa legislativa ciudadana a inicios de lo que es el 2014, justamente para despenalizar los casos de violación, en los casos de violación sexual. El Perú es el país con mayor número de violaciones sexuales en toda Sudamérica, ¿no? Gran parte de estas violaciones sexuales niñas, y muchas de estas niñas, tienen embarazos forzados, cuyos agresores han sido sus padres, sus parientes cercanos, ¿no? Pese a esta crítica situación que se vive en mi país, tenemos muchísimos retractores, tal es así de que en este momento en el Pleno del Congreso tenemos un nuevo código el dictamen para aprobar el nuevo Código de Niños, Niñas y Adolescentes, que en su articulado pondera los derechos del concebido sobre los derechos de la mujer, ¿no? Tal articulado podría llevar al Perú a posicionarse como uno de los, al costado de los 7 países, es decir, sería el 8º país que prohíba el aborto en todo tipo de causante, ¿no? Ya que pese a que se ha despenalizado lo que es el aborto terapéutico, en 1924 han pasado 33 años y sin embargo hasta ahora no tenemos un protocolo para que los médicos puedan aplicarlo en los hospitales públicos, ¿no? Tal es así de que tenemos el caso LC, que pese a que está despenalizado en el código ha tenido que llevarse a lo que es Naciones Unidas, ¿no? Ante ello, recalcar de que justamente estos grandes retractores están dentro ya de lo que son los poderes del Estado, ¿no? En este caso, en lo que es el Pleno del Congreso, con lo que es el nuevo el dictamen del Código de Niños, Niñas y Adolescentes, en realidad es obra de congresistas antiderechos que se encuentran ya dentro, ¿no?, de lo que es el poder legislativo y que obedecen en realidad a intereses de sus iglesias más que a los derechos de las personas, de las mujeres, ¿no? Y ante esto también hablar de lo que es la necesidad de lo que es el derecho al Estado laico, ¿no? Que tiene que estar siempre presente y bueno, traerlo a la mesa. También mencionar de que más allá de que quién es sujeto de derechos, porque es tal el avance que han tenido, que tienen estos grupos antiderechos, de que también tienen un discurso desde el derecho, ¿no? Que nos lleva a hablar ya de el concebido como sujeto de derechos. Y a mí me gusta la definición que pusieron en entrada de lo que es la sentencia de la Corte
en cuanto a la autonomía sexual y reproductiva como materialización de lo que es la dignidad humana, ¿no? Que creo que en eso tendría que radicar lo que es nuestras disputas, ¿no? Muchísimas gracias. La colega aquí y después Liliana, muy brevemente, si nos puede ayudar con jurisprudencia en relación a objeción de conciencia y el artículo 4 de la Convención Americana. Sí, bien. Yo quería compartir con todas y todas algunas conclusiones que llegó en un evento realizado por PRONCET, en la cual tuve el honor de participar precisamente por la objeción de conciencia. Y ahí sí discutió, precisamente fue muy interesante el debate, porque participaron médicos que son los directamente involucrados al definir lo que es, pues, cuando se habla de poner en peligro la vida y afectación grave, la salud física y mental. La definición mental es la que es lo que trae a debate, porque hay diferentes definiciones que daban desde los profesionales médicos, los magistrados y los operadores de justicia. Entonces, en una de las conclusiones se llegó precisamente a establecer de que la objeción de conciencia, si bien deriva pues de una libertad de pensamiento, conciencia y religión, pero esta tiene que ser asentada dentro de la base de la Declaración de los Derechos Humanos, y es más, de la definición que ya sobre este aspecto da la Organización Mundial de Salud. Entonces, no es que los médicos, el profesional médico, por una libertad individual, pueda decir no al aborto terapéutico, sino esta debe ser enmarcada dentro pues de una interpretación basada en la Organización Mundial de Salud, que ya hace la definición de lo que es una afectación grave a la salud mental, y como ya se dijo ahí, que es pues en consonancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso quedó claro, fue una discusión y un debate muy importante, que inclusive los operadores de justicia también nos veíamos involucrados, porque también nosotros tenemos, acá en el Perú se dio en debate la ley de lo que llamamos la píldora al día siguiente, que también fue una decisión muy dividida. Entonces, los mismos operadores judiciales no se ponían de acuerdo en definir si era abortiva o no era abortiva. Entonces es un debate muy enriquecedor, pero en conclusión se quedó que no, pues individualmente, si bien cada uno tiene una concepción individual, pero tiene que ser interpretado dentro del marco de los derechos humanos, ¿no? Gracias. Aquí la colega y después un ratito con Liliana. No Brasil, nós temos também o artigo 128 do Código, que fala quais são os tipos de aborto que não se punem. Por decisão da Suprema Corte, nós incluímos também o aborto anencéfalo. E nós fizemos uma solicitação ao Conselho Federal de Medicina, onde eles fizeram uma nota técnica, onde não se precisa pedir autorização judiciária para a realização do aborto. E os promotores de justiça também fizemos recomendações e notas técnicas explicando aos colegas que não é necessária o registro, explicando toda nessa nota técnica, tanto aos profissionais do sistema de justiça, quanto ao secretário de saúde dos estados. Fizemos isso em vários estados do Brasil, e isso foi publicado no Diário Oficial a partir do nosso... que nós não reconhecemos, nesses casos, o aborto como crime nesses casos. Então, nós temos diminuído bastante a busca do sistema de justiça para a realização do aborto já dito como o aborto legal, né? E eu queria fazer uma pergunta, o nome do livro que você mencionou, que seria interessante, de um autor mexicano, se você puder escrever. Ok. Bueno, Liliana, no sé si así muy puntualmente nos podés hacer alguna alusión respecto a lo de la objeción de conciencia, el artículo 4. Sí. El caso de objeción de conciencia en el sistema interamericano es uno que perdimos nosotros al día de hoy, por lo menos lo que está consolidado, para traspolarlo a otras situaciones. Me parece que no es lo mismo construir un argumento de defensa de derechos desde, yo no quiero que me tomen y el señor insiste, desde niñas que desde mujeres adultas. Creo que es muy distinto construir la posibilidad de aborto en esos dos casos. Y a veces me parece que
No digo que el derecho no tenga que existir para todos, pero en la situación actual, avanzar en ese sentido creo que requiere construcciones diferenciadas. Y a veces me parece que se están traspolando los argumentos que se usan para los temas de niñas en relación con las adultas, y no es así. Digamos, en países donde realmente no hay ninguna posibilidad, que está prohibido, digamos, está penalizada cualquier forma de aborto, igual parecería que si se trata de una niña, evidentemente es una niña abusada, que tuvo un consentimiento avisado, qué sé yo, y ahí tendría que haber más chances de pelear la posibilidad de una interrupción del embarazo, así se trata de una adulta, donde va a haber otras cosas que van a cruzar el marco fáctico, ¿no? Sobre el 4, yo recomiendo el fallo de la fertilización in vitro levanta todos los antecedentes de discusión sobre el artículo 4, las discusiones que hubo cuando la convención, recomiendo la lectura. Del año pasado, el que se llama Artavía Murillo, o de este año, no sé ya. En la página de Segil, y quien lo quiera en papel me puede escribir y se lo mandamos, nosotros lo que hicimos fue una compilación de jurisprudencia internacional de distintos tribunales sobre temas de salud sexual y reproductiva, y están todos los fallos de la Corte Europea sobre aborto traducidos al español. Entonces, se puede descargar de la página, y si no, me pueden mandar un email con una dirección postal y nosotros mandamos el libro. Muchísimas gracias, Liliana. Yo no sé si, Ana, ¿tenés alguna cosa sobre el artículo 4? Muy brevemente, entonces después ya vamos cerrando porque creo que nos está esperando el almuerzo. Sobre el artículo 4, lo que vos señalabas del trabajo de Graciela Dufo, ella marcó otra cosa muy importante. Primero, que esa coma y en general se introduce a propuesta de Uruguay precisamente porque en ese momento el aborto no estaba penalizado. Y lo que ella marcaba también es cómo interpretar la Convención Americana y la Constitución, y ella lo que enfatizaba es, no lo podemos interpretar de cualquier manera, sino que tenemos que interpretarlo de acuerdo a las reglas que fija la Convención de Viena, y siempre teniendo en cuenta que la intérprete última es la Corte. Y sobre objeción de conciencia, la sentencia que vos citaste, la 355 del Tribunal Constitucional Colombiano, delimita la objeción de conciencia y dice algo muy claro, dice que no puede ser, bajo pretexto de esa objeción, colocar obstáculos para el acceso a la salud como lo define la OMS. Y yo creo que ahí hay un concepto que se puede manejar mucho. Y por último, el hecho de no judicializar las situaciones y mantenerlas en niveles administrativos, pero si se judicializan, bueno, obviamente que los jueces tienen muchas herramientas para ordenar. Bueno, solamente decirles que invitarles a dar una lectura a la sentencia del caso de Artavia Murillo. Realmente está bueno, es imperdible esa sentencia, y sobre todo en realidad es ver de qué manera estos avances jurisprudenciales pueden servir como para mejorar el acceso a la justicia. Esa es la gran pregunta. Y por otro lado también, ya no le dimos la palabra a la compañera de Colombia, pero lamentablemente el panorama no está bueno. Es decir, hay toda una vertiente que tiende a echar para atrás la sentencia 355. Entonces, en realidad, el llamado es en términos de cómo efectivamente nos apropiamos de estos estándares internacionales de derechos humanos, pero sobre todo en el ejercicio de la administración de justicia, cómo hacemos que esto permanezca, perdure y se cumpla el principio de la progresividad, ¿sí? Porque si no, lo que hemos conquistado, estamos retrocediendo, y justamente la compañera colocó un elemento clave: la necesidad de garantizar un Estado laico. Un Estado de derecho no puede ser efectivamente, no puede garantizar derechos humanos si no se garantiza el Estado laico. Esa es una necesidad. Es decir, más allá de las religiones que uno las puede practicar, ¿sí? El Estado tiene que ser un Estado laico, y la administración de justicia tiene que aplicar desde la laicidad
estándares de derechos humanos. Entonces, dejarles con esta inquietud, con este llamado de alguna manera a sumarse a esta propuesta transformadora desde el quehacer de la Administración de Justicia, cómo usamos el derecho como una herramienta de cambio para la vida de las mujeres, para fortalecer el Estado de Derecho y para fortalecer una sociedad democrática en América Latina. Muchísimas gracias.